Hola estudiantes, hoy les vengo a compartir el primer ejercicio en línea, el primer ejercicio a distancia de nuestras clases en tiempos del coronavirus COVID-19. El ejercicio que vamos a hacer hoy es el de la fotografía, en el cual yo les pedí a ustedes que tomaran una fotografía de ustedes, la imprimieran y pintaran una imagen a partir de esa foto. La idea con ese ejercicio no es que la fotografía sea el punto de llegada, sino el punto de partida. Ustedes van a tomar esa fotografía como referencia y lo van a adaptar al ejercicio. La fotografía que ustedes seleccionaron, el punto no es que les quede netamente idéntico, sino que ustedes puedan adaptar los ejercicios que nosotros hicimos antes, las planas, los números, los ejercicios con el pincel, a esta imagen. No tienen que hacer todo idéntico, ustedes pueden seleccionar qué partes hacen, qué partes no hacen, pero la idea es que más o menos traten de imitar el color de la fotografía. Lo más importante es que ustedes realicen un plan de trabajo. ¿Qué es un plan de trabajo? Entendiendo el comportamiento de la acuarela, ustedes deben pensar qué partes van primero, qué partes van después, qué partes yo puedo solucionar con la brocha, qué partes yo puedo solucionar con el pincel, qué partes yo puedo solucionar con la plumilla. Entonces es muy importante que los números que hicimos, que es la escala tonal, esté presente en la foto. Entonces lo primero que ustedes deben identificar es dónde están sus números unos, dónde están sus números 5, sus números ceros, etc. Es decir, en este caso los colores más claros casi que serían los blancos, que estarían por acá, en algunas partes, en algunos brillos. Y los colores más oscuros, más intensos, que serían como nuestros unos, estarían en las sombras y en algunas partes, digamos, de la imagen que tiene negro. Entonces la idea es que en todos los colores que usemos esté bien distribuida esa gama de variedad tonal. En esta imagen particular pueden identificar que hay básicamente 4 o 5 áreas grandes de color. Una es el fondo, otra es este primer plano, otra es la casa y las otras dos son como estos espacios que están como entre el fondo y los primeros planos, así que serían como las áreas de trabajo. Inicialmente lo que debo hacer es fondear con mi brocha para retirar un poco el blanco puro del papel y empezar a delimitar las grandes formas, que en este caso pues es como el cielo y la estructura arquitectónica. O sea, básicamente esto lo puedo resolver en un solo brochazo y empezar a definir poco a poco las grandes estructuras. Después paso a las estructuras medianas, ya puedo cambiar a un pincel más pequeño y resolver ya, darle un poquito de forma a las partes que no son más grandes, y finalmente llego a las partes más pequeñas, a los detalles, que puedo usar incluso un pincel delineador o una plumilla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a fondear muy suavemente, en un color muy suave, casi transparente, para retirar el blanco del papel. Vamos fondeando, más o menos ubicando las estructuras grandes de la imagen. Esto lo hacemos en un nivel 0 a 9, donde tenemos color muy suave. Simplemente empezamos una capa inicial. Después de hacer nuestra capa inicial, empezamos a ubicar como las grandes formas, los grandes contornos de la imagen, muy suavemente todavía.
Si ustedes deciden guiarse por un dibujo previo, pueden hacerlo, no es necesario. En este momento lo que estamos haciendo es pues evaluar un plan de trabajo, hacer cómo es la proyección de construir una imagen paso a paso. No necesariamente nos tiene que quedar muy bien dibujada o perfecta, pero sí el paso a paso de la acuarela debe estar bien hecho. Si nos brinda un poco más de guía, podemos hacer un dibujo em, para guiarnos con el pincel. O bueno, también lo pueden hacer con lápiz, pero creo que es mejor ejercicio hacerlo en el pincel y con la acuarela. Este es solamente un dibujo de referencia, que más o menos ubicamos las cosas donde van a ir. No es un dibujo final. Y aquí ya tenemos nuestro dibujo de guía, si nos hace falta, para empezar ya a ubicar el color local, es decir, el color correspondiente a cada parte de la imagen. Como les decía, no tiene que ser un color idéntico, pueden variarlo, pero en la medida de lo posible adaptar lo que están viendo en la foto a lo que pueden hacer con los pigmentos de acuarela. Entonces para este paso voy a utilizar un pincel un poco más plano para definir un poquito de color más parecido al que estoy viendo en la foto, subir un poquito más el azul de tono. Y voy a definir un poco a manera de guía las grandes sombras de la imagen. Es decir, voy a poner las partes más oscuras para tener una referencia.
Y ahora con mi pincel en punta empiezo a aplicar el color local. No muy concentrado, no muy fuerte. Por ejemplo, en esta área que está muy lleno de color, yo puedo fundir los colores y, y hacer un trabajo de húmedo sobre húmedo. El color se mezcle un poco más libre. Pues jugando con esa idea de que es una casa pintada, pues que es como la parte expresiva de esa imagen. Bueno, en este punto nuestra imagen está alrededor de un 60-70% finalizada y en cuestión de tonos estamos cubriendo el espectro entre el 0, o sea el 10, y más o menos el 5. Entonces tenemos que acercarnos a los tonos cada vez más intensos, cada vez más definido y cada vez más delicado el trabajo, es decir, trazos más detallados. Y por consiguiente también usamos el color un poquito más puro, un poco más intenso. Vamos cubriendo, añadiendo más detalles. Continuamos dándole un poco más de estructura, definiendo formas, usando el pigmento cada vez más puro, cada vez más intenso, cada vez más detallado.
Y finalmente, una vez ya tenga todos los detalles, todas las sombras, más o menos estructurada la imagen, debo parar en un punto donde no comience a sobrecargarla ni sobrecargarla, porque debe de todas maneras la técnica conservar su transparencia. Y si quiero añadirle pues unos detalles finales, puedo utilizar la plumilla y reforzar algunas partes del dibujo que considere que lo necesito. En este caso, por ejemplo, podría ser la cinta. Y quizá algunos pequeños detalles. Me ayuden a definir un poco más la imagen. Y para finalizar, pues reviso en qué partes ha quedado descalibrado el color o se notan pues los baches blancos, y le aplico un poquito de color para corregir eso. Y así entonces ya queda finalizada la imagen del ejercicio. Entonces, como pueden ver, es una adaptación, no es una copia idéntica. Es una interpretación basada en el color de la fotografía, haciendo un plan de trabajo y adaptando los conceptos de los ejercicios que hemos visto.